Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, como siempre un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha sorprendido a muchos y que tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una de nuestras actrices turcas favoritas, y de unas declaraciones que ha hecho, unas palabras que rompen un largo silencio y que parecen revelar una gran decepción relacionada con su colega y expareja, Can Yaman. Sí, esa relación que en su momento acaparó todos los titulares, que fue fuente de mucha admiración y también de intensos debates, parece que ha dejado secuelas. Así que si te gusta estar al día de las últimas novedades de tus celebridades favoritas, te invito a que te quedes con nosotros, que te suscribas si aún no lo has hecho, y que actives la campanita para no perderte nada. Comenzamos. Bueno, como saben, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un auténtico fenómeno. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos fue innegable. La pareja conquistó a millones de fans alrededor del mundo, y su romance fuera de cámara solo avivó aún más la llama de la expectación. Se les veía juntos, compartían momentos en redes sociales, y todo parecía indicar que estábamos ante una de esas parejas de cuento de hadas del mundo de la actuación. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan volátil, la realidad a veces dista mucho de lo que imaginamos. La magia de la ficción a menudo se encuentra con las complejidades de la vida real, y lo que para el público era una historia de amor idílica, para ellos, seguramente, implicaba un conjunto de desafíos y experiencias mucho más complejas. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bastante bajo en cuanto a detalles de su relación y su posterior ruptura. Si bien hubo especulaciones y algunos comentarios generales, nunca se profundizó realmente en lo que había sucedido. Esta discreción, aunque comprensible dada la magnitud de su fama, también contribuyó a crear un aura de misterio alrededor de su relación. El público, sediento de detalles, se alimentaba de migajas de información, alimentando teorías y rumores. Y es precisamente esa falta de detalles lo que ha hecho que las recientes declaraciones de Demet Özdemir cobren una importancia tan grande. Ella, que siempre ha sido una figura pública muy querida por su profesionalismo y su discreción, ha decidido finalmente abrirse un poco sobre este tema, y lo ha hecho de una manera que, como les decía, ha dejado a muchos pensando. Las palabras de Demet Özdemir no son directas acusaciones, pero sí transmiten una clara sensación de decepción, de algo que no salió como esperaba, y sobre todo, de una experiencia que la marcó de una manera particular. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios turcos e internacionales, ella habría estado hablando en un contexto más íntimo, quizás con amigos o en un círculo cercano, y esas declaraciones habrían trascendido. Se habla de que ella sintió que hubo una falta de respeto o una actitud que la hirió profundamente durante el tiempo que estuvieron juntos o quizás tras su separación. Es importante recalcar que la naturaleza de estas declaraciones filtradas sugiere que no se trata de un arrebato impulsivo, sino de reflexiones compartidas en un entorno de confianza que por alguna razón han llegado a oídos del público. Es importante recordar que el público y los medios construimos narrativas alrededor de las parejas famosas, y a menudo proyectamos en ellas nuestros propios deseos y expectativas. Cuando Demet y Can estaban juntos, la ilusión era máxima. Los fans querían verlos felices, consolidar su amor, y que la historia de Erkenci tuviera un eco romántico en la vida real. Esta proyección colectiva de felicidad puede ser, en sí misma, una presión considerable para las personas involucradas. Pero la vida real, como sabemos, es mucho más compleja. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferentes prioridades y simplemente las incompatibilidades personales pueden hacer que incluso las relaciones que parecen más sólidas terminen. La industria del entretenimiento, con su constante escrutinio y exigencias, no es precisamente el caldo de cultivo ideal para relaciones sencillas. Lo que Demet Özdemir parece insinuar es que, más allá de la ruptura normal de una pareja, hubo algo en la actitud o en las acciones de Can Yaman que la decepcionó a un nivel más personal. No se trata solo de no funcionó, sino de me sentí mal por X motivo. Y esa es la clave que intriga a todos. ¿Qué pudo haber sido? ¿Alguna declaración pública que la incomodó? ¿Alguna acción que sintió que la expuso de forma negativa? ¿Quizás una diferencia de visiones sobre la relación o el futuro? Las posibilidades son muchas y la imaginación del público vuela. Podría ser algo relacionado con la gestión de imagen pública, la forma en que Can Yaman manejó la atención mediática que atraía,
o incluso detalles más íntimos que se sintió obligada a mantener en secreto. Se comenta que Demet se siente decepcionada por cómo se manejó la relación o su desenlace, y que esa decepción ha sido algo que ha llevado consigo por un tiempo. Es natural que tras una relación, especialmente una tan mediática, queden heridas o aprendizajes. Lo que hace especial este caso es que Demet, siendo tan reservada, haya decidido verbalizar esta decepción, aunque sea de forma velada. Esto nos hace pensar que debió ser algo lo suficientemente significativo para ella como para romper su habitual discreción. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por un gran profesionalismo y un control férreo de su vida privada, lo que hace que este desahogo sea, en sí mismo, una señal de la profundidad de su malestar. Recordemos también el torbellino mediático que rodeó a Can Yaman en aquel entonces. Su fama explotó a nivel internacional, y con ella vinieron también muchas polémicas, declaraciones controvertidas y una percepción de sí mismo que a veces rayaba en la arrogancia para algunos. Es posible que Demet, en medio de todo ese huracán, se haya sentido a la deriva o maltratada, y que ahora, con la calma que dan el tiempo y la distancia, haya decidido que es momento de compartir esa parte de su experiencia. El fenómeno Yaman fue tal que eclipsó muchas veces las historias individuales de los protagonistas, centrándose en su persona como un ícono global. Demet, siendo una figura pública establecida por derecho propio, podría haber sentido que su propia narrativa se veía difuminada o incluso eclipsada por el meteórico ascenso de su pareja. La frase gran decepción es muy potente. Sugiere algo más que un simple desencanto. Implica que había una expectativa elevada, una confianza depositada, y que esa confianza fue traicionada o no cumplida. Para una figura pública como Demet Özdemir, cuya imagen es tan cuidada y su profesionalismo tan valorado, es probable que una decepción de este calibre provenga de un lugar muy íntimo y personal. La decepción en este contexto podría referirse a sentirse incomprendida, a percibir una falta de apoyo en momentos clave o a experimentar una desconexión fundamental en valores o expectativas a largo plazo. Los fans de ambos, por supuesto, están divididos. Algunos defienden a ultranza a Demet, comprendiendo su sentir y lamentando que haya pasado por algo así. Otros, más leales a Can Yaman, intentan minimizar la situación o buscan justificaciones para su comportamiento. Y es normal, cada uno tiene su perspectiva y su afecto por los artistas. Lo que sí es innegable es que este tema ha reavivado el interés en su relación pasada y ha generado un debate sobre la ética y la forma en que las celebridades manejan sus vidas privadas ante la opinión pública. Este tipo de debates son inherentes a la naturaleza pública de sus carreras, y es interesante observar cómo los seguidores se posicionan. Lo valioso de estas declaraciones, más allá del chisme, es la perspectiva que nos da sobre la vida de las celebridades. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con experiencias, y con la capacidad de ser heridas como cualquier otro. Demet Özdemir, al compartir esta decepción, nos recuerda que la fama no las hace inmunes al dolor emocional. La presión constante de mantener una imagen pública, de ser objeto de constante análisis y escrutinio, puede ser agotadora y, en ocasiones, generar conflictos internos y externos. Podríamos especular sobre los motivos exactos, pero creo que lo más respetuoso y lo más interesante es centrarnos en lo que ella ha comunicado, una profunda decepción. Esto nos habla de la importancia de las relaciones, de la confianza y del impacto que las acciones de otros pueden tener en nuestro bienestar emocional, incluso si somos figuras públicas. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y su quiebre puede generar heridas profundas, independientemente del estatus social de las personas involucradas. Además, el hecho de que haya esperado un tiempo para decirlo también puede ser significativo. Quizás necesitó sanar, procesar la experiencia, y ahora, con una perspectiva más clara, siente que es importante compartirlo. No para generar un escándalo, sino quizás para poner un punto final, para liberarse de esa carga emocional, o incluso para advertir a otros sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Este lapso temporal sugiere una reflexión madura y una decisión consciente de compartir su verdad en un momento que considera oportuno. Podría interpretarse como un acto de autoempoderamiento, de recuperar el control sobre su propia narrativa. Es posible que Can Yaman haya ofrecido su propia versión de los hechos en algún momento, o que lo haga ahora que su expareja ha roto el silencio. Pero por ahora, nos quedamos con las palabras de Demet, que pintan un cuadro de una experiencia dolorosa y decepcionante.
La bola de nieve de las especulaciones está rodando, y la ausencia de una declaración oficial por parte de Can Yaman solo aviva más las llamas de la curiosidad. Es probable que en el futuro veamos alguna reacción o comentario por su parte, o quizás no, manteniendo su propia línea de discreción. Y aquí es donde entramos nosotros como espectadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tiene razón en sentirse decepcionada? ¿Han seguido de cerca su relación con Can Yaman? Nos encantaría saber sus impresiones, sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios. Creemos que es un tema fascinante y que da pie a mucha conversación. El intercambio de opiniones y perspectivas es lo que enriquece nuestro canal y nos ayuda a todos a entender mejor estas complejas dinámicas del mundo del espectáculo. En resumen, Demet Özdemir ha roto su silencio sobre su relación con Can Yaman, revelando una gran decepción. Aunque los detalles específicos siguen siendo escasos, sus palabras insinúan que hubo aspectos de la relación o de su desenlace que la hirieron profundamente. Este hecho pone de manifiesto las complejidades de las relaciones personales en el mundo de la fama y la importancia de la empatía hacia las figuras públicas. La historia de Demet y Can nos recuerda que, detrás del glamour y la fama, existen seres humanos con sus propias vulnerabilidades y experiencias emocionales. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más importante para nosotros. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis de noticias del espectáculo, entrevistas y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.